Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos quedado en la solución de estos dos ejemplos que habíamos hecho en la clase anterior. Ahora vamos a ingresar a analizar una nueva propiedad termodinámica que se denomina energía interna. Ya habíamos adelantado esto, que la energía interna era una propiedad termodinámica que variaba en función de la presión y la temperatura. Lógicamente, vamos a decir que la energía interna es una propiedad extensiva. ¿Cuándo hablamos de energía interna total? Puesto que cuando dividimos entre la masa se vuelve una energía interna específica y esta va a ser una propiedad intensiva. Entonces, si la energía interna total es una propiedad extensiva, lógicamente va a depender de la masa del sistema. Lo mismo que las energías cinética y potencial. Estas energías son propiedades extensivas. Entonces, la energía interna total se va a simbolizar con la U mayúscula, y la energía interna específica será la U minúscula. Y no va a ser nada más que la relación de la energía interna total sobre la masa. Al ser la energía interna una propiedad termodinámica, cuando estemos en la zona de saturación, va a haber una energía interna de vapor saturado con una calidad o título determinado. Se calcula del mismo modo que el volumen específico. Entonces, para hallar las relaciones de cálculo para la energía interna, nosotros decimos que la energía interna total de un sistema en la zona de saturación va a ser a la cantidad de energía interna de líquido más la cantidad de energía interna de vapor. Si despejo esta energía interna, voy a ver que la masa va a multiplicar. Entonces tengo la masa por la energía interna total, que va a ser igual a la masa del líquido por la energía interna del líquido más la masa de vapor por la energía interna de vapor. Si llevo a dividir la masa total, voy a tener que la energía interna total es igual a la masa del líquido sobre la masa total por la energía interna del líquido, más la masa de vapor sobre la masa total por la energía interna de vapor. Ahora, la masa del líquido dividida entre la masa total nos va a dar la relación del 100% menos el título. ¿Por qué? Porque la masa de vapor sobre la masa total es el título, ¿sí? Entonces, del 100% voy a quitar lo que corresponde al vapor y me va a quedar líquido. Es eso lo que expreso en este paréntesis. De la totalidad, o sea, de 1 menos el título, voy a tener la masa de líquido por la energía interna de líquido, más el título por la energía interna de vapor. Perfecto. Desarrollo esta expresión, o sea, multiplico la energía interna del líquido por cada uno de estos componentes y luego factorizo el título o calidad. Entonces va a quedar que la energía interna total va a ser la energía interna del líquido más el título o calidad que multiplica a la energía interna de vapor menos la energía interna del líquido. Voy a recordar que esta diferencia del paréntesis, vapor saturado menos líquido saturado, es lo que voy a denominar energía interna líquido-vapor. Entonces, reduciendo ese paréntesis directamente a este factor, que también hay en las tablas, voy a tener que la energía interna total es la energía interna del líquido más el título por la energía interna líquido-vapor. Cualquiera de estas tres ecuaciones va a ser válida, porque estamos viendo que resulta de ir factorizando y reduciendo la misma las otras ecuaciones. Entonces, esas tres ecuaciones yo puedo utilizar para calcular el título o cuando estoy en la zona de saturación, ¿sí? Bien, entonces ahora que hemos visto las ecuaciones de la energía interna, vamos a la pizarra para poder desarrollar algunas ecuaciones o problemitas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el primer ejemplo dice lo siguiente. Determinar para el agua y los estados indicados las propiedades que faltan entre presión, temperatura, título, calidad y volumen específico. Inciso A. Para una temperatura de 300 grados Celsius y 2.780 kilojoules sobre kilogramo de energía interna. Entonces, inciso A, la sustancia es agua. Y me da como dato la temperatura
y la energía interna. Bien. Nos vamos a la tabla, pero ahora de la tabla yo voy a sacar y obtener varios factores. O sea, voy a obtener el volumen específico del líquido saturado, el de vapor saturado, la energía interna del líquido saturado, la energía interna del líquido vapor y la energía interna de vapor saturado. Entonces, estos valores voy a obtener yo de mi tabla termodinámica. Voy a mi tabla. Denme un minutito. Aquí está la tabla. Entonces, busco temperatura de 300 grados. Wow. La temperatura de 300 grados Celsius me da los siguientes valores. 0,001404. Luego, 0,02167. La de líquido saturado, 1331,97. Kilojoules sobre kilogramo. Líquido vapor es 1230,99. Y la de vapor saturado va a ser 2562,96. Entonces, esos son los valores. Gracias. Y otra marca. Ya. Está bien, pero 2562,96. Entonces, con esto, como ven, tengo la energía interna total, tengo las opiniones de tabla, puedo calcular el título. Ustedes saben que tengo esta fórmula, que es la energía interna del líquido más el título por la energía interna del líquido y vapor. De ahí despejo el título o calidad. Va a ser la energía interna total menos la del líquido sobre el líquido y vapor. Entonces, la energía interna total vale 2780 menos la del líquido 1331,97 que divide a 1230,99. Entonces el título nos da 1,18. Será agua sobrecalentada. O sea, con ese valor, yo tengo que ir a la tabla de agua sobrecalentada. ¿Con qué datos? Con la temperatura de 300 grados Celsius y la energía interna, no la presión. La energía interna igual a 2780 kilojoules. Entonces, yo tengo que buscar en mi tabla la energía interna, ¿no es cierto? De ahí voy a sacar la presión y lógicamente voy a sacar si necesito el volumen específico. Entonces,
la energía interna. Buscamos tabla de agua sobrecalentado. En la tabla de agua sobrecalentado buscamos la temperatura de 300 grados Celsius. Y en esas filas de 300 grados Celsius busco la energía interna de 2780. ¿Sí? Entonces, voy a ver qué. A ver, 300,05, estoy 2800, estoy lejos. 2797 va bajando. Entonces tiene que estar en la otra hoja, 581. Aquí está. A ver, 300 tengo 2761, ya estoy por debajo. 2781,03 tengo uno superior y el otro es 2776. Ahí está. Entonces, el valor superior, 2781,03. El que necesito es 2780 para hallar la presión y para hallar el volumen específico. Luego, el inmediatamente inferior va a ser 2776,83, que corresponden a las presiones de 1600 y 1800 kilopascales. En volumen específico tengo 0,15,862 y 0,14,021. Entonces, interpolando, voy a tener, interpolamos, la presión me sale 1650,82. Y el volumen específico, que es la otra cosa que me piden, es 0,15,4105. Si vemos, con esto hemos completado las propiedades que nos pedían, entre presión, temperatura, título y volumen específico. Tenemos todo. Entonces el inciso A está concluido. Vamos al inciso B. Para el inciso B tenemos lo siguiente. La energía interna de 2000 kilojoules sobre kilogramo. Y el otro dato que me dan es la presión, que también es 2000 kilopascales. Entonces, me voy a la tabla y de la tabla saco el volumen de líquido, de vapor saturado y las energías internas. Líquido saturado, líquido vapor y vapor saturado. O sea que vemos la tabla para 2000 kilopascales, 0,001177. Metro al cubo sobre kilogramo. El vapor, 0,09963. La energía interna del líquido, 906,42. La de líquido vapor, 1693,84. Y la de vapor, 2600,26. Bien, entonces,
Con esto puedo calcular el título de este estado. El título va a ser la energía interna total, 2000, menos la de líquido saturado, 906,42, dividido entre 1693,84. O sea que el título es 0,64. Eso será agua saturada. Sacamos la temperatura para esto. Pues sale de la tabla, ¿no? 212,42 grados Celsius. Y como nos falta el volumen específico va a salir de la relación que tenemos para la zona de saturación. El volumen específico del líquido, 0,001177, más el título, 0,64, por 0,09963, menos 0,001177. El volumen específico será 0,064187. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. ¿Sí? Todos los datos que nos piden. Entonces, con esto habríamos concluido el primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Dice, un recipiente con volumen de 5 metros al cubo contiene 0,05 metros al cubo de agua. A ver, un ratito, me ha faltado. Está faltando la foto del recipiente. Vamos a ir a arreglar eso, ¿sí? Denme un minutito que voy a arreglar. Bueno. A ver, disculpas, denme un minutito. Voy a completar. Me está faltando una figura que estoy buscando en mi archivo. Aquí está. Ahora sí. Entonces, leemos. Un recipiente con volumen de 5 metros al cubo contiene 0,05 metros al cubo de agua líquida saturada. Vamos a seguir leyendo, mientras arreglo lo que se ha cortado. Eso es, ahora sí. Y 4,95 metros al cubo de agua en el estado de vapor saturado a presión de 0,1 megapascales. Entonces se transfiere calor al agua hasta que el recipiente contenga solamente vapor saturado. Determina el calor transferido en este proceso. Perfecto. Entonces, nos dice el problema
que calculemos el calor transferido en el proceso. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el calor transferido entre los Estados Unidos, si no considero las energías cinética y potencial, va a ser la variación de energía interna más el trabajo entre 1 y 2. Pero, el trabajo entre 1 y 2 va a ser 0. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Entonces, si el volumen es constante, sabemos que el trabajo es 0. Por tanto, el calor entre 1 y 2 va a ser igual a la variación de la energía interna. Si coloco en función de la masa, será la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1. Entonces, cualquiera de estas dos relaciones yo puedo utilizar para calcular el calor, ¿sí? Ahora vamos con las propiedades. Estado 1. La sustancia es agua. Datos que tengo. El volumen 1, 5 metros al cubo. El volumen de líquido, 0,05 metros al cubo. El volumen de vapor, 4,95 metros al cubo. Y con esto tenemos la presión. La presión 0,1 megapascales, multiplico por 1000, 100 kilopascales. Entonces, para estos 100 kilopascales, yo voy a tablas y voy a obtener las propiedades de líquido saturado, de vapor saturado, de líquido, líquido-vapor y vapor. La de líquido saturado va a ser, buscamos 100 kilopascales. ¿Dónde está? No es temperatura todavía. Aquí está presión. 100 kilopascales. Sí. Aquí está 100. 0,001043. 1,694. 417,33. Líquido vapor 2088,72. Y vapor 2506,06. Entonces, como sé que es saturado, voy a ver que la temperatura de la tabla para esto me sale 99,62 grados Celsius. Tengo esa propiedad más. Ahora, voy a comenzar calculando la masa del líquido. La masa del líquido es igual al volumen total del líquido sobre el específico del líquido. O sea, 0,05 dividido entre 0,001043. Entonces, la masa del líquido será igual, 47,94. La masa de vapor, 4,95 entre 1,694.
Entonces, la masa de vapor me sale 2,92 kilogramos. Entonces, la masa total será la masa del líquido más la masa de vapor. Esto es 47,94 más 2,92. Por tanto, la masa total resulta 47, 49, 50,86. Listo, tenemos la masa total. Entonces, este es un dato importante porque con el volumen total me permite calcular el volumen específico total 1. ¿No es cierto? Entonces, 5 entre 50,86 me da un volumen específico total 1, B. 0,098309 metros al cubo sobre kilogramo. Entonces, con este volumen puedo calcular el título. ¿Qué va a ser? El volumen total menos el de vapor saturado, que divide al vapor saturado menos el líquido saturado. Ahora sí, perdón, hace rato dije vapor, era líquido. Por tanto, el título 1 me da un valor igual a 0,057, muy pequeñito, agua saturada. Entonces, con ese título, estoy en condiciones de calcular la energía interna. ¿Sí? Por tanto, calculamos la energía interna. La de líquido es 417,33 más el título 0,057 por líquido vapor 2088,72. Entonces de ahí tenemos la energía interna 1. ¿Qué va a ser? 536,39 kilojoules sobre kilogramo. Listo, ya tengo un dato para calcular el calor. 2, ¿no? Con la masa es el otro dato. Bien, veamos el estado 2. Me dice, se transfiere calor al agua hasta que el recipiente contenga solamente vapor saturado. Entonces el título 2 es 1. El volumen total 2 es constante, 5 metros al cubo. Lógicamente el volumen específico total 2 va a ser el volumen específico total 1, ya que mantenemos constantes el volumen total de la masa. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar estos datos en la tabla, en la columna de vapor saturado, ¿sí? Y no hay exactamente este valor. Buscar en la tabla. De vapor saturado. O sea, en la desaturación, donde el título es 1, ahí busco este volumen específico. No encuentro. Pero puedo encontrar uno mayor, un valor mayor y un valor menor. Y lo que estoy encontrando en la tabla es 0,09963, que corresponde a una presión 2 de 2000 kilopascales. Entonces estoy buscando la tabla de función de presiones, ¿no?
La temperatura 2 será 212,42. Y la energía interna 2, 2600,26. Necesitaba buscar 0,098309. Entonces, aquí estará la presión 2, la temperatura 2 y la energía interna 2. Veo de tabla el inmediatamente inferior y es 0,08875. La presión 2250. La temperatura 218,45. Y la energía interna 2601,98. Interpolando. Vamos a tener la presión 2, 2030,35. Kilopascales. El volumen, no, la energía interna 2, perdón. $2,600,4. Y la temperatura 2, que vale 213,5 grados Celsius. Entonces, ya con todos estos datos, puedo calcular el calor. Estoy viendo que el calor entre 1 y 2 es igual a la masa, la energía interna específica 2 menos la 1. O sea, calor entre 1 y 2 es igual. La masa, 50,86. La energía interna 2, 2600,4. Menos la 1, 536,39. Calculamos. $104,979,1 kilojoules. Eso es. Entonces, de esa manera, vamos a calcular este problema, ¿sí? Bien. Volvemos a nuestra teoría. Entonces, hemos resuelto estos dos ejemplos que los estamos mostrando en este momento. Y ahora vamos a definir una nueva propiedad termodinámica. Esa nueva propiedad termodinámica se va a denominar entalpía. La propiedad termodinámica entalpía, ¿sí? Al analizar tipos de procesos específicos, frecuentemente se hallan ciertas combinaciones de propiedades de las sustancias que sufren el cambio de estado. Para mostrar una situación en la que ocurre esto, considérese un sistema sometido a un proceso cuasi estático, a presión constante como se indica en la figura. Supóngase además que no hay cambios en las energías cinética y potencial, y que el trabajo considerado será únicamente el relacionado con el movimiento de frontera. Considerando el gas como sistema y aplicando la primera ley de la termodinámica, tenemos. Está la ecuación de la primera ley, pero aquí hay algo importante que tenemos que ver. Para poder utilizar la entalpía, estamos viendo que el proceso debe ser a presión constante. Un proceso cuasi estático, muy lento,
a presión constante. Y además las energías cinética y potencial deben ser despreciables. Entonces, cuando tenga ese tipo de proceso, voy a usar la entalpía para un sistema cerrado, ¿sí? En los sistemas cerrados debemos cumplir este requisito, pero cuando lleguemos a volúmenes de control, no. Ahí siempre vamos a usar la entalpía. Pero en el caso especial del sistema cerrado o sistema termodinámico que estamos llamando, la entalpía se considerará solamente si el proceso es cuasi estático a presión constante, ¿sí? Bien, entonces, habiendo aclarado esto, vemos que tenemos un cambio del proceso del estado 1 al estado 2 cuando entregamos un cierto calor al gas. Y eso vamos a analizar, que el calor entre 1 y 2 es igual a la energía interna 2 menos la 1 más el trabajo entre 1 y 2. Ahora, como la presión es constante, el trabajo sabemos que es igual a la integral entre los estados 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Como la presión es constante, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la presión por la integral entre 1 y 2 del diferencial de volumen. De acá, la presión constante sale y vamos a tener la presión por el volumen 2 menos volumen 1. Reemplazo eso en la ecuación de la primera ley. Es indiferente llamar presión 2 o presión 1. Por eso es que en la ecuación coloco de esta manera, desarrollando este paréntesis. O sea, energía interna 2 menos la 1, más la presión 2 por el volumen 2, menos la presión 1 por el volumen 1. Agrupo términos, todo lo del estado 2 en un solo paréntesis y lo del estado 1 en otro paréntesis. Por consiguiente, voy a tener que el calor entre los estados 1 y 2 es la energía interna total 2 más la presión 2 por el volumen 2, menos la energía interna 1 más la presión 1 por el volumen 1. Entonces, se encuentra que en este caso muy especial, el calor transmitido en el proceso está dado en función del cambio de la cantidad U más PB, que permanece constante para cada estado, entre el estado inicial y final. Como todas estas cantidades son propiedades termodinámicas, es decir, funciones solo del estado del sistema, su combinación debe tener también las mismas características. Por tanto, es conveniente definir una nueva propiedad extensiva, que se llama entalpía. Entonces, la entalpía es el resultado de la unión de tres propiedades termodinámicas, que son la energía interna, la presión y el volumen. Y es una propiedad extensiva cuando hablamos de entalpía total. Pero si yo divido toda la expresión entre la masa, voy a cambiar de la propiedad extensiva a la propiedad intensiva. Entonces, por unidad de masa vamos a ver que la entalpía específica es igual a la energía interna específica más la presión por el volumen específico, ¿sí? Eso es. Entonces, al igual que la energía interna y el volumen específico, la entalpía en la zona de saturación va a mantener las relaciones que hemos desarrollado. O sea, vamos a decir que la entalpía total es igual a la entalpía de líquido más la entalpía de vapor. Colocamos por unidad de masa, la masa por la entalpía específica total es igual a la masa de líquido, entalpía de líquido, más la masa de vapor, entalpía de vapor. Mando a dividir la masa a cada una de las unidades y voy a tener que la entalpía es igual a la masa de líquido sobre la masa total por la entalpía de líquido, más la masa de vapor sobre la masa total por la entalpía de vapor. Entonces, la entalpía total es 1 menos el título que multiplica la entalpía de líquido más el título por la entalpía de vapor. De acá, desarrollando el paréntesis, vamos a tener que la entalpía total es la entalpía de líquido más el título por la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Como la entalpía líquido-vapor es la entalpía de vapor menos la de líquido, tenemos que la entalpía total va a ser igual a la entalpía de líquido más el título por la entalpía líquido-vapor. Usamos cualquiera de estas dos ecuaciones. Entonces, con esto ya hemos visto una nueva propiedad termodinámica que se denomina entalpía. Y volvemos a la pizarra para poder desarrollar un par de ejemplos.
Entonces, teníamos eso. Ahora tenemos este otro. ¿Qué dice? Un cilindro provisto de un pistón contiene 0,5 kilogramos de vapor de agua a 0,4 megapascales y presenta inicialmente un volumen de 0,1 metros al cubo. Se transfiere calor al vapor hasta que la temperatura alcance 300 grados Celsius, mientras la presión permanece constante. Determine el calor transferido y el trabajo desarrollado en este proceso. Bien, estamos entonces en la aplicación de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué decimos? Decimos que el calor entre los Estados Unidos es igual a la variación de energía interna más el trabajo. El trabajo me dice que es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Como la presión es constante, entonces hemos visto que el trabajo entre 1 y 2 puede ser la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. De acá, desarrollando, sabemos que el trabajo entre 1 y 2 puede ser la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. El calor entre 1 y 2 ahora será la energía interna 2 menos la energía interna 1 más la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Agrupo términos. Menos la energía interna 1 más la presión 1 por el volumen 1. A esto, a cada paréntesis hemos llamado entalpía, solamente que esta es la entalpía del estado 2 y esta otra es la entalpía del estado 1. O sea, que el calor entre 1 y 2 es igual a la variación de entalpías. Pero por unidad de masa, el calor entre 1 y 2 es igual a la masa por la entalpía específica 2 menos la entalpía específica 1. Eso es. Entonces, para esta situación, nos vamos a la tabla y analizamos nuestro estado 1. En el estado 1 me dice que tengo la masa, 0,5 kilogramos. Presión de 400 kilopascales. El volumen 1, 0,1 metros al cubo. ¿Qué más tengo de dato? Creo que nada más. Pero tengo volumen total y masa. O sea, el volumen específico total 1 va a ser el volumen sobre la masa. Esto es 0,1 entre 0,5. Lo que nos da que el volumen específico total 1 va a ser igual a 0,2 metros al cubo sobre kilogramo. Ahora voy a mi tabla. Para obtener el líquido saturado, volumen de vapor saturado, la energía, no energía interna, la entalpía de líquido saturado, la entalpía de líquido vapor y la entalpía de vapor saturado. ¿Qué me da? De tabla, 0,001084 metros al cubo sobre kilogramo. Volumen específico de vapor saturado me va a dar un valor de 0,001084
46,246. 604,73. Líquido vapor, 2133,81. Y 2738,53. Entonces, como tengo los volúmenes específicos, el título puedo calcular de mi estado 1. Volumen 1 menos líquido sobre vapor menos líquido. ¿Qué va a ser? El título 1 es 0,2, 0,001084, que divide a 0,46246, 0,001084, y el título 1 va a ser igual a 0,43. Esto me dice que la sustancia está como agua saturada. Entonces, la entalpía 1 es igual a la entalpía de líquido más el título 1 por la entalpía líquido y vapor. La entalpía 1 va a ser la entalpía de líquido, 604,73, más el título 1, 0,43, por 2133,81. Entonces, la entalpía 1 me da un valor de, calculamos, 1522,27 kilojoules sobre kilogramo. Tengo ya uno de los datos. Busco el siguiente, en el estado 2. Para el estado 2 me dice, la temperatura debe alcanzar 300 grados Celsius. Pero la presión permanece constante. Con esos datos no puedo hallar el título, pero sí, con la temperatura ingreso a tablas. Y veo que la presión de la tabla vale 8.581 kilopascales. Entonces decimos, como presión de la tabla es mayor que la presión del dato, entonces es agua sobrecalentada. Como conozco eso, me voy a la tabla de agua sobrecalentada. De la tabla de agua sobrecalentada puedo obtener el volumen específico total 2 y la entalpía 2. Entonces, leo y digo 0,65484 metros al cubo sobre kilogramo. Y la entalpía 3066,75 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. Ahora ya tengo todas las propiedades y me voy a la fórmula. Es decir, calculo el trabajo.
he visto que el calor entre 1 y 2 es la masa por la entalpía específica 2 menos la entalpía específica 1. Primero entonces hago el calor. Calor entre 1 y 2 es la masa. 0,5. La entalpía 2, 3066,75. Menos la entalpía 1, 1522,27. Entonces el calor entre 1 y 2 me da un valor de 772,24 kilojoules. Ya tengo el calor. Pero me dice que también calcule el trabajo. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 es la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Como tengo volúmenes específicos, voy a decir la presión por la masa por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. ¿No es cierto? El volumen total se convierte en específico cuando divido entre la masa. En este caso voy a despejar el volumen total y tendré masa por volumen específico. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 es la presión, que vale 400. La masa, que vale 0,5. El volumen específico 2, que vale, ¿dónde está? Aquí, 0,65484. Menos el volumen específico 1, que es solamente 0,2. Cesamos. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a lo siguiente. 91 kilojoules. Eso es el problema, ¿sí? Bien, entonces, básicamente, creo que eso es todo para hoy. Vamos a verificar un ratito. Sí, aquí vamos a quedar hoy día. Este es el último tema, entonces tenemos que fijar examen. Hemos dicho que vamos a fijar con anticipación. El examen va a ser, tengo que hacer trámite, pero va a ser el jueves, anótense, 4 de noviembre del 2021. Voy a solicitar aula en nuestra hora de clases, ¿no? Para no tener ningún problema. 8:15, ¿sí? Entonces, nuestro primer parcial es el jueves 4 de noviembre a las 8:15 de la mañana en la facultad. Les voy a avisar la próxima clase, no creo es el mañana. El día jueves, ¿en qué aula va a ser? ¿Sí? Y que una preguntita, bueno, Dime. una sugerencia. Va a ser presencial, ¿no? Está diciendo. Sí, eso Eh, habíamos quedado siempre. ya, es que, bueno, no sé de mí, yo tenía igual examen presencial de una materia, pero se canceló por el tema de que hay contagios, mayormente aumentan los contagios y ahora estamos dando virtual. No sé si eso puede considerar. No, va a ser presencial directamente, ¿ya? A ¿Está no bien? ser que el Ministerio de Salud prohíba. Pero mientras no prohíba, si sigue habiendo fútbol, fiestas, todo, entonces, ¿por qué no damos examen, no ve? ¿Ya?
El asunto es que vayan con su ropa de seguridad, vayan bien con su vacuna, se supone que ya todos se han vacunado, con su vacuna, porque desde 16 años ya están vacunando, ¿no es cierto? Entonces, todos vacunados, alcoholcito para siempre desinfectarse y listo, su barbijo, su máscara. Entonces, no hay problema. Vamos a dar bien separados, no vamos a dar lado a lado. Por eso nos van a dar para los 60, 67 que son, 2 aulas. ¿Ya? Entonces, Gracias. se va a mantener para el 4 de noviembre, a no ser, como les digo, que las autoridades de salud digan lo contrario. Pero igual, si dicen lo contrario, dicen que no se pueden otra vez reuniones, entonces damos virtual. Pero si ellos siguen manteniendo las fiestas y demás, y nadie se enferma del curso, damos el examen, pero bien protegidos, ¿no? Para no contagiarnos. Porque el éxito está en protegerse para no contagiarse. ¿Sí? Entonces, de esa manera, por favor, mantendremos 4 de noviembre a la hora que hemos dicho, y eso se cambia solamente si vemos que realmente las autoridades de salud nos cambian otra vez la figura, ¿no? Que como han estado haciendo, ¿sí? Bien, entonces quedaremos aquí hoy día. Mañana continuamos con el avance de materia. Gracias por su atención, muchachos. Yo mañana, o a más tardar el jueves, les confirmo en qué aula vamos a dar. Hoy estoy pidiendo 2 aulas siempre para ustedes, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, chao.